Muy buenas tardes, amigos de la Liga Iberoamericana de Astronomía, la Aliada. Soy Manuel Rojas, presidente de la Aliada, y hoy, domingo 29 de mayo, tenemos el gusto de tener en nuestro ciclo de charlas astronómicas virtuales a Carlos Heredero, desde Miami, Estados Unidos. Carlos es fundador y presidente de Frontline Science Team, que es un espacio que alienta la educación de la ciencia. Es divulgador astronómico activo. Carlos imparte charlas también y mantiene espacios de radio y televisión. Es astrofotógrafo aficionado, eh, entre varias cosas más. Y por supuesto que es un gran amigo de la Aliada. Así que hoy lo tenemos aquí presente con la charla denominada Mi idea sobre el universo ha cambiado. Antes de comenzar, agradecemos como todas las semanas a nuestro amigo Juan Carlos Flores por prestarnos siempre su plataforma Zoom a través de su página Rastros de Guerra. Buenas tardes a todos y adelante, Carlos, buenas noches. No te escucho, Carlos. A ver, algo ha pasado. Eh, a ver, activa tu micrófono, por favor. Ahora sí, ok, ahora sí, gracias. Bueno, muchas gracias por la oportunidad y siempre es un placer estar aquí con ustedes compartiendo espacios. Realmente sé que es un espacio excelente para poder discutir algunas ideas interesantes. Y precisamente hoy el tema que les propuse es el resultado de un montón de cosas que han pasado en los últimos meses, en los últimos años, y que efectivamente me han llevado a pensar que la idea que yo tenía sobre el universo hace un tiempo atrás no es la misma de la que tengo ahora. Entonces vamos a comenzar y me interesa, por supuesto, me interesa escuchar las opiniones de todos ustedes al respecto. Entonces, bueno, la idea sobre el futuro de la humanidad, yo recuerdo que en los años 80, cuando yo era adolescente, camino a la juventud, tenía esa idea de lo que es en la ciencia ficción, sobre todo, porque leía mucha ciencia ficción, la famosa idea de que el futuro iba a ser algo extremadamente luminoso, brillante, excelente, feliz, un lugar donde iban a haber autos voladores, donde íbamos a tener humanos en Marte viviendo ciudades en Marte. O sea, iban a haber ciudades en Marte, supuestamente en el año 2000 ya íbamos a poner hombres en Marte. Iban a haber ciudades en la Luna, ciudades en órbita. Cuando uno ve una película de ciencia ficción, ya, o sea, la Guerra de las Galaxias y toda esa serie de películas, pues era como sintonizarse con el futuro cada vez que uno veía eso, ¿no? Entonces, esta imagen que puse precisamente era parte del sueño, ¿no? Incluso en algunas películas había ciudades flotantes y cosas de todo tipo, ¿no? O sea, realmente era un futuro luminoso, donde la medicina iba a curar todas las enfermedades, donde la sociedad, bueno, los miembros de la sociedad iban a ser personas sumamente inteligentes, educadas y preparadas, donde los dirigentes iban a ser personas que atendían a las necesidades de todos, donde los políticos iban a ser, vamos a decirlo así, excelentes personas. Y era un sueño, era una maravilla soñar con el futuro. Entonces, ahora estamos en el futuro de los años 80, o sea, realmente son 40 años, ¿verdad? 42 años desde el año 80, y tenemos el privilegio ahora de poder comparar lo que soñábamos con lo que estamos viviendo. Entonces, hay algunos puntos, incluso cuando soñábamos un poco, incluso los científicos se daban el lujo de irse hacia el futuro e ir hacia la escala universal y comenzar a pensar en cosas bien grandes. Y incluso en la parte de la Unión Soviética, que a veces tenían una ciencia ficción, tenían ciencia ficción brillante, muy buena, pero también los científicos a veces se le iba la mano un poco con lunas artificiales en Marte y cosas por el estilo, pero realmente eran muy buenos, incluso proponiendo ideas futuristas. Y esta escala de Kardashev, que es muy famosa, que es la que plantea, bueno, los niveles
la acomodó de acuerdo a los niveles de consumo de energía que pudieran tener las civilizaciones y por supuesto, o sea, desde el nivel planetario, pasando por el nivel de estelar, o sea, de poder controlar la energía de una estrella, hasta poder controlar la energía de una galaxia. Nosotros no llegamos siquiera al nivel 1, o sea, realmente nosotros no podemos controlar, por ejemplo, el clima en nuestro planeta. De hecho, lo estamos descontrolando, ¿no? O sea, más bien es lo contrario, para hacer un chiste un poco negro, ¿no? Con lo que está sucediendo actualmente. Pero realmente la pregunta, ¿en cuál etapa estamos? Bueno, no hemos llegado todavía a la etapa 1 y bueno, vamos a hablar un poco sobre todas estas cosas. También, bueno, es muy famosa la paradoja de Fermi, que precisamente nos introducía en el universo preguntándonos por qué no aparecían tantos extraterrestres como se suponía que debían haber. O sea, si hay tantas estrellas y particularmente ahora con el descubrimiento de más de 4.000, 5.000 planetas extrasolares, o sea, planetas que giran alrededor de otras estrellas, eso ha dado, nos ha permitido tener una idea de que hay muchísimos lugares donde pudiera surgir la vida. Entonces, realmente hay planetas muy malos, hay planetas que son totalmente imposibles para mantener una vida como la conocemos, pero hay muchísimos lugares que ya sabemos, hay posibilidades de sobra para que surja la vida. Entonces, ¿por qué no vemos civilizaciones altamente tecnológicas, civilizaciones altamente desarrolladas que estarían construyendo cosas enormes, estructuras enormes alrededor de las estrellas o iniciando viajes interestelares o teniendo una internet intergaláctica o interestelar? Nada de eso lo hemos visto hasta ahora. Entonces, precisamente la paradoja de Fermi pregunta, ¿por qué? O sea, es que estamos solos. Entonces, esta es parte de la introducción importante que quería traerles sobre el tema. Entonces, hay algunos puntos que pudieran ayudarnos a responder este tipo de preguntas, ¿no? Por ejemplo, este es un estudio sumamente interesante sobre las famosas supertierras, esos planetas que son en estado sólido, son planetas terrestres, tipo Tierra, tipo Venus, tipo Marte, son rocosos, pero son mucho más grandes, o sea, pueden llegar incluso 10, 15 veces el tamaño de la Tierra. Entonces, en esos planetas, como tienen tanta masa, la gravedad es mucho más grande que aquí en la Tierra. Entonces, por supuesto, eso va a poner algunas restricciones en los organismos que pudieran vivir allí, el tipo de huesos, la osamenta que pudieran tener. Vamos a imaginarnos que exista algo. Y si llega a haber una sociedad desarrollada ahí, tecnológicamente desarrollada, los cálculos les dicen que prácticamente estarían sembrados en la superficie del planeta. O sea, elaborar un proyecto parecido al proyecto Apolo para visitar una luna de ese planeta implicaría tener un cohete que tuviera una masa de 400.000 toneladas métricas, que eso es equivalente a la pirámide, a la gran pirámide de Giza. Eso es prácticamente imposible, para decirlo así. O sea, no vamos a decir que sea totalmente imposible, pero en la práctica es imposible. Entonces, y en planetas un poco más grandes, pues estarían sembrados. Definitivamente no tendrían televisión por satélite, misiones al exterior, no pudieran volar, no tuvieran telescopios espaciales tampoco. ¿Okay? Entonces, ese pudiera ser una posible respuesta a la paradoja de Fermi. ¿Cómo sería la vida dentro de un cúmulo globular? Y este es un punto que, o sea, es algo bonito soñar. O sea, los cúmulos globulares son formaciones de estrellas que tienen forma esférica, con gran cantidad de estrellas, incluso hasta con 1.000.000 de estrellas, como en el caso de Omega Centauri, por ejemplo. Y en estos lugares se puede soñar con que haya planetas. O sea, ¿qué sucedería? ¿Qué verían? ¿Cómo pensarían las civilizaciones que existieran en planetas alrededor de estas estrellas que están dentro de un cúmulo globular? Y por supuesto, en dependencia de cuán dentro o cerca de la superficie del cúmulo estén, pueden cambiar incluso las ideas. Pero es interesante decir que estas estrellas son estrellas que evolucionaron rápido, que tienen una metalicidad mucho más baja que el Sol, por ejemplo. O sea, metálico para los astrónomos significa que es más pesado que el helio, ¿okay? Cualquier material que sea más pesado, cualquier elemento que sea más pesado que el helio. Entonces, estas estrellas pudieran en ellas pudiera ser difícil que surgieran planetas rocosos, y que si hubieran planetas rocosos sería un poco difícil que tuvieran condiciones para la vida, en el sentido de que los elementos importantes, como el fósforo, por ejemplo, pudieran estar escasos allí. ¿Okay? Entonces, de todas formas, siempre es bonito, y yo por eso incluso hay posibilidades de que, o sea, como están tan cerca las estrellas unas de otras, de que hubiera colisiones entre las estrellas o de que hubiera interacciones gravitacionales que lanzaran los planetas fuera de sus órbitas. ¿Okay? Pero igual vamos a pensar
que habría la posibilidad de que existiera allí una especie inteligente. ¿Okay? Entonces, una de las cosas que sí sería clara, posiblemente, es que esa especie pudiera estar condenada permanentemente a estar en la edad de piedra. O sea, no tendrían los elementos metálicos que necesitarían para desarrollar una tecnología como la que tenemos nosotros. Entonces, les sería sumamente difícil poder avanzar en su desarrollo. ¿Okay? Pero, no obstante, y por eso puse esta imagen que me costó trabajo encontrarla porque no es abundante, la idea del universo que tendría esta civilización, vamos a suponer que pudieran avanzar por alguna causa, pudieran un planeta bien rico en metales y que pudieran avanzar y que pudieran tener algunos telescopios incluso, la idea que tendrían sobre el universo sería muy diferente a la que tenemos nosotros. Nosotros tenemos acceso a observar no solo nuestra galaxia, tenemos acceso a observar fuera de ella y podemos ver las galaxias, los cúmulos de galaxias, ¿ok? Pero los que están, cualquier planeta que estuviera bien dentro de un cúmulo globular, tendrían un cielo parecido a esto que se ve en la imagen. Cada una de esas estrellas serían tan brillantes como Sirio, la estrella más brillante de nuestro cielo. Entonces, prácticamente sería como una pared, ¿ok? Para poder observar lo que hay detrás sería prácticamente imposible. Entonces, es una pregunta muy interesante. Quizás toda la cosmología de esos científicos, de ese supuesto planeta, sería totalmente diferente a lo que ocurre en realidad, que nosotros sabemos que ocurre en realidad en el universo. Para ellos el universo sería el cúmulo globular, no habría nada afuera, el tamaño del universo sería realmente pequeño, unos pocos, quizás algunos miles de años luz con suerte, y no pudieran incluso tener una idea a lo mejor de lo que es una galaxia, por ejemplo, porque no pudieran verla, estaría bloqueado todo por la luz de las estrellas que estarían alrededor de ellos. Y este es un punto importante, o sea, cuán diferentes pueden ser los puntos de vista en dependencia de la posición que tú estés en el universo. ¿Okay? Y esta sería una civilización que, por supuesto, sería prácticamente imposible de contactar o de tener efectos sobre nosotros, ¿no? En alguna forma, ya sea por viajes o cosas por el estilo. Otra de las cosas que pudiera afectar las civilizaciones es algo que llamamos el síndrome de Kessler, que es bueno, el nombre de una persona que hizo unos cálculos muy interesantes en los años 70 y que llegó a la conclusión de que al pasar de cierta cantidad de basura espacial y de satélites puestos en órbita, pudiera llegar el momento en que la probabilidad de colisiones entre ellos sería lo suficientemente alta como para que se generara una reacción en cadena y se creara toda una nube de escombros alrededor del planeta. Eso estamos hablando, esta imagen que le pongo aquí de la Tierra, esos puntitos blancos, cada uno es una nave espacial, o sea, es un satélite. ¿Okay? Y por supuesto, esos son los satélites, pero hay millones de pedazos de satélites que ya se han fragmentado, que han explotado, que han sido destruidos por pruebas antisatélites y que están también girando alrededor de la Tierra y cada uno de esos pedazos gira a una velocidad superior a una bala, así que es un peligro para todo lo que está allí. Hasta ahora no ha ocurrido, pero en la medida que estamos aumentando la población de satélites, que ahora lo estamos haciendo de forma abrupta con las constelaciones de satélites para Internet, como el caso de Starlink y también la web, la famosa web. Todas esas constelaciones de satélites que van a poner también los chinos, los europeos también tienen sus planes, los rusos van a llegar en su momento a sus planes si es que pueden hacerlo. Y se va a llenar eso de arriba de una forma que nos vamos a acercar peligrosamente al borde donde pudiéramos tener una reacción como el efecto Kessler. ¿Okay? Esta pudiera ser, o sea, de ocurrir esto, quedaríamos sembrados, no podríamos hacer lanzamiento de satélites ni de naves tripuladas por muchos milenios, ¿okay? Porque esa basura de arriba va a durar muchísimo tiempo girando alrededor de nosotros y sería realmente peligrosa para cualquier lanzamiento que hagamos. Esta es una nota curiosa, es casi que una broma, ¿no? ¿Por qué explotó el planeta de Superman? Bueno, imagínense que con todos los problemas que hay con la kriptonita en ese planeta, pues imagínense que todos los habitantes se pusieran a luchar por arrebatarse la kriptonita o por dársela al vecino para quitarse el problema de ellos arriba, terminarían en una guerra, ¿verdad? Y terminarían, bueno, quizás en una guerra nuclear o algo parecido. Realmente sería una condición bastante lamentable, ¿no? Y aunque nosotros no vamos a llegar a explotar el planeta, tenemos las condiciones para hacer algo no exactamente igual, pero bastante cercano, ¿okay? Con las armas nucleares que tenemos. Entonces, la teoría del gran filtro, que espero que muchos conozcan aquí, plantea que existen como especies de escalones, obstáculos, a los cuales
la vida tendría que superar de forma escalonada, ¿no? Poco a poco, y cada vez que la vida surge en algún lugar, pudiera ser eliminada por alguno de estos obstáculos. Entonces, hay preguntas muy interesantes respecto a este tipo de ideas, pero la idea fundamental, bueno, es que sucede de forma natural. O sea, independientemente, recuerden, nosotros tenemos efectos artificiales sobre el planeta, pero al final eso es parte también de la naturaleza de una forma u otra. Entonces, la pregunta que se hacen las personas que trabajan en este tipo de ideas es si la humanidad ha superado el gran filtro. O sea, realmente estamos vivos hasta ahora, la humanidad ha sobrevivido hasta ahora. Hemos pasado, por ejemplo, la famosa crisis de los misiles en los años 60, que estuvimos a punto de caernos bombazos aquí. Bueno, yo no había nacido todavía, pero no hubiera nacido yo. O sea, realmente una guerra nuclear aquí sería un gran desastre. Y hemos logrado sobrevivir eso hasta ahora. O sea, no fue solo en los años 60. Todavía los cohetes nucleares están apuntando a sus respectivos objetivos, ¿ok? Entonces, si ya hubiéramos pasado el filtro, sería un buen augurio porque la humanidad pudiera tener todas las posibilidades entonces para desarrollarse, habría superado el momento más difícil de su historia y hubiéramos podido tener la posibilidad de avanzar y conquistar el universo. Si el gran filtro aún está por delante, y el kit de la cosa es que no sabemos si existe un gran filtro y cuál pudiera ser, ¿ok? Si el filtro está por delante, entonces pudiéramos estar condenados a extinguirnos, ¿ok? En el lado positivo, algunos han interpretado nuestra aparente soledad en el universo como una buena señal, porque esto pudiera indicar que ya nosotros hubiéramos superado el gran filtro. O sea, si nosotros fuéramos los únicos y los otros se hubieran extinguido porque no pudieron pasar, evidentemente nosotros tendríamos una ventaja sobre el resto de la civilización. Entonces, por extraño que parezca, pudiéramos ser la primera especie en haber pasado el gran filtro. Por supuesto, alguien tiene que ser el primero en algún momento, y si nosotros tuvimos ese privilegio, pues pienso que sería hora de explicarles, sobre todo a los políticos y a los que toman decisiones, el trabajo que ha costado, si esto es realidad, ¿no? El trabajo que habría costado y lo importante que es cuidar entonces los logros que hemos tenido. Si tuviéramos que detectar una señal de una especie tecnológica súper avanzada que pudiera hacernos parecer primitivos, podría implicar que el gran filtro todavía estuviera por delante. O sea, si detectamos una civilización que sea más avanzada que nosotros, eso pudiera ser una mala noticia para nosotros. Y la humanidad podría estar destinada a tomar una prueba cósmica por sorpresa que no sabríamos cuál es. Bueno, puede ser un asteroide. En estos momentos nos estamos preparando un poquitito para eso. Al menos hemos madurado lo suficiente como para tener cierta responsabilidad al respecto. Vamos a ver qué pasa en los próximos años. Entonces, nosotros hemos llegado a puntos interesantes, estamos muy orgullosos de nuestra tecnología. De hecho, ahora estamos conversando aquí a través de la tecnología que hemos desarrollado, ¿verdad? Y particularmente la pandemia, que fue un caso sumamente interesante en nuestra historia, pues nos ha ayudado a reforzar todas estas partes. Estamos desarrollando inteligencia artificial, lo cual trae otras preguntas aparejadas, como por ejemplo, pudiera ser que la evolución no terminara en nosotros, o sea, que no seamos los más avanzados, sino que el objetivo del universo, o sea, que la evolución continúe trabajando de forma que la inteligencia artificial sea el paso final de la evolución después de los seres humanos. Pero bueno, esa es solo una especulación. Avances increíbles en la genética, hemos hecho cosas interesantes. Computadoras cuánticas, nanotecnología, y estamos pensando incluso, o sea, estamos haciendo intentos de hacer cálculos y teorías al respecto de si pudiéramos viajar por fin a velocidades superiores a la luz, ¿ok? O sea, con algunas trampitas allí con respecto a las leyes de la física, pero que pudieran ser posibles. La fusión nuclear, que pudiera ser el punto más importante en la energía del futuro, y que debiera haberlo sido ya. Realmente llevamos años luchando con eso. Este tema es prácticamente para una charla y todo parece indicar que no va a ser práctico por ahora. O sea, lo último que salió es que el famoso ITER que están haciendo en Europa, que tiene no sé cuántos billones de dólares de costo ya, y que debe terminarse para el 2035, para la época en que se termine, no va a haber suficiente tritio para alimentar el reactor. Entonces, es toda una historia, la fusión nuclear. El dominio de la inteligencia artificial en nuestra vida, pues bueno, ya está comenzando y ese es un peligro realmente, es algo que pudiera implicar el fin de la vida humana en el planeta, pudiera ser el paso a un tipo diferente de evolución, ¿verdad?
y bueno, todo lo que implica la automatización, que está eliminando empleos incluso. O sea, hay todo un cambio en la sociedad que pudiera traer en los próximos 5 a 10 años el empleo de la inteligencia artificial y de la automatización. Entonces, por supuesto, la posibilidad de que la inteligencia artificial sea algún día más poderosa que nosotros respecto a lo que pensamos, a la capacidad creativa, y eso pudiera ser muy preocupante. Y por supuesto, lo más peligroso dentro de todo y que es más inmediato es el desarrollo de las armas inteligentes. Y eso sí es un problema grave que tenemos ahora y que pudiera desencadenar algo que no nos imaginamos todavía. Nuestra población, la población en el planeta Tierra, además de haber crecido mucho, está viviendo cada vez a edades más prolongadas. Entonces, está envejeciendo. Y ese es un grave problema. De hecho, una de las más grandes preocupaciones de los políticos y de los gobiernos es cómo está envejeciendo la población, porque hay mecanismos de la sociedad que funcionan en base a los jóvenes y que son necesarios los jóvenes. Entonces, realmente están sucediendo cosas curiosas y que no nos estamos dando cuenta que están sucediendo en el trasfondo de todo el movimiento que hay en la sociedad. ¿Okay? Entonces están hablando, por ejemplo, aquí el número de centenarios que pudiera aumentar a más de 50 veces y a más de 500.000 y a más de 26 millones en el año 2100. Bueno, eso es dependiendo de cómo lleguemos hasta el año 2100, ¿verdad? En el caso de Japón, por ejemplo, es un caso sumamente curioso en donde incluso los jóvenes no están queriendo tener ni sexo, se dice. O sea, están pasando cosas muy curiosas y todo eso es parte de lo que pudiera ser la historia nuestra hacia el futuro. O sea, cómo va a ser el futuro de la humanidad y hasta qué punto vamos a llegar a ser una especie realmente que influencia en el universo o no. Entonces, a medida que comience a aumentar la cantidad de viejitos en el planeta, se va a requerir mayor atención médica. Y esos son gastos, pero bueno, países como Japón, por supuesto, están pensando en robots para atender a los viejitos. O sea, cuando hay menos jóvenes, hay menos personas que están con capacidad para atender a las personas que necesitan atención médica o atención de cualquier tipo. Este es un caso muy curioso. A veces me gusta poner algunos ejemplos de estos extravagantes que aparecen por ahí. Este es un caso de un pueblo aquí en los Estados Unidos donde comenzó a aparecer una enfermedad genética muy rara, muy poco abundante, realmente muy rara de aparecer, y que no era más que consecuencia de que en el pueblo, la iglesia de los mormones allí, pues decidió que los hombres podían tener todas las mujeres que querían, podían casarse con todas. Y dice, bueno, el párroco de una de las iglesias tenía 55 mujeres y no sé cuántos hijos. Entonces, por supuesto, ahí se estaban casando hermanos con hermanos, todo el mundo tenía su cosa de primos y toda esa serie de cosas, y por supuesto, tarde o temprano comienza un problema genético grave de recesión en la genética de las personas. Entonces, es increíble cómo, a pesar de todos los avances científicos y de todo el nivel de educación que se supone que debiéramos tener, cómo es que suceden estas cosas en un mundo moderno. Pues bueno, ahí están sucediendo. Las ciudades que vamos a perder ciudades en el futuro. Una gran parte debido a la elevación del nivel del mar, pero también, bueno, la elevación de la temperatura producto del cambio climático y también una serie de cuestiones que vienen aparejadas con eso y cuestiones económicas. Pero sobre todo, por ejemplo, sobre el nivel del mar, se van a perder muchísimas ciudades y se está hablando de niveles de migración de personas que van a comenzar a huir de estos lugares. Y que ya está comenzando. O sea, esto no es un proceso que va a ocurrir en el futuro, en el 2100. Está comenzando ya, está sucediendo ya. ¿Okay? Este proceso migratorio, que algunos hablan entre 250 millones de personas, pero ya los números llegan hasta 1 billón de personas que van a comenzar a migrar producto de todos estos factores, incluyendo la elevación del nivel del mar. El caso del transporte, bueno, una de las bases fundamentales del desarrollo de nuestra sociedad es el transporte y el petróleo, las energías fósiles, ¿verdad? Y todos sabemos que constantemente las avenidas están creciendo, cada vez, particularmente aquí en los Estados Unidos, es sumamente visible eso. Me imagino que en sus países también se verá que cada vez hay menos espacio para casas y se necesita más espacio para carreteras. Entonces, es un proceso donde las carreteras no solo están tomando los espacios de las viviendas, sino también los espacios donde se siembra, el terreno que es imprescindible para mantener
la alimentación. Entonces, a eso se le suma, bueno, toda la contaminación que produce y, bueno, nos dice que el patrón que tenemos ahora, la forma en que se desarrolla nuestra sociedad, que se basa en el transporte para viajes de turismo y viajes de placer o viajes al trabajo de 1 o 2 horas en el automóvil, todo eso va a tener que cambiar, ¿ok? O nos va a llevar a un desastre peor. Nuestros recursos en el planeta están disminuyendo. O sea, realmente, y eso ya no, eso no es noticia, y aunque no se habla en las noticias, está sucediendo día a día. Entonces, lo más que se menciona son los casos del famoso litio, el problema que va a haber con las baterías de los teléfonos, las baterías de los automóviles. Esos son los temas que sí salen de vez en cuando en las noticias, pero hay escasez de todo tipo de cosas, de materias primas. La falta de agua viene, ya está sucediendo y va a venir mucho peor, producto del cambio climático y de la superpoblación. Entonces, la presión que estamos ejerciendo sobre el planeta es enorme y nuestro planeta es como una nave espacial, por eso se le llama una aldea planetaria, que nosotros no tenemos posibilidades de extraer, de importar nada desde afuera, sobre todo comida, para decirlo de alguna forma. Y esta gráfica, bueno, ahí puse también que hemos hecho avances médicos increíbles. Bueno, hemos incrementado la población humana del planeta en números increíbles. Y esta gráfica, que es sumamente curiosa, lo que nos dice es la relación entre la cantidad de materia, particularmente de masa, sobre todo en carbono, que corresponde a las diferentes especies vivas en el planeta. Como pueden ver, la parte verde ahí es las plantas, pero hay aquí a la derecha abajo de ese cuadrito verde, hay una zona gris que es donde están los animales. Y cuando eso se amplía, usted puede ver que de todo lo que se ve allí, que están los moluscos, los nemátodos y todos los pájaros salvajes, los peces, que es la parte azul, pero en la parte de los mamíferos, ya, y eso es una noticia que debiera preocuparnos, porque estamos consumiendo tanta carne, somos tantos y necesitamos tanta carne, que ya lo que le llaman aquí el livestock son los animales mamíferos como las vacas o los pájaros que nosotros comemos, las gallinas, los pollos, los cerdos. ¿Okay? Ya los animales mamíferos, los mamíferos salvajes, se quedan se han reducido tanto la población que son prácticamente invisibles en este gráfico. Entonces, entre la población humana y la población del ganado de cualquier tipo que requiere la alimentación de los humanos, estamos extinguiendo prácticamente a los mamíferos salvajes. Entonces, estos son puntos que es importante que todos vean, porque están allí, están sucediendo, pero no salen en las noticias. Fíjenlo aquí lo amplié, ¿ok? Ahí se ve cómo este cuadro de aquí a la izquierda, ahí están incluidos las vacas y los cerdos. Y por supuesto también los tipos de las gallinas, los guanajos y todos esos animalitos que tanto nos gusta comer. Bueno, todo eso o cambia o nos va a crear un problema más del que ya tenemos. Tenemos otro problema aquí, que es un problema histórico, la afición del ser humano a las guerras y al estar continuamente peleando unos con otros, ¿verdad? Entonces, hace varios años atrás, yo he venido siguiendo los artículos que salen que plantean que cada vez hay menos guerra, que cada vez hay menos muertos por guerra. Y era interesante. Y bueno, sí, o sea, el mundo parecía feo, pero estos son signos positivos, ¿verdad? Y realmente, incluso aquí en este relojito dice que tiende hacia la verdad. O sea, no está 100% real, pero sí está bastante cercano a la realidad. Entonces, es interesante. No obstante, cuando sigues buscando artículos, encuentras varios que dicen que sí, que la guerra y la violencia siguen declinando, siguen en declive en los tiempos modernos. Este particularmente es del año 2011. Que encontré que está muy interesante, la historia visual de cómo se ha disminuido la violencia y la guerra en el mundo. Pero ya hay algunos que entran a preguntas de si realmente nos estamos volviendo más pacíficos o es que la violencia es recurrente, o sea, que viene en ciclos. Entonces, los números a veces son difíciles, las estadísticas son difíciles de entender, sobre todo en lo que tiene que ver con la sociedad. ¿Ok? Y entonces, bueno, este libro, este señor que escribió este libro, piensa que nunca hemos llegado a ser más pacíficos que ahora, y esta tendencia se ha mantenido, la tendencia hacia la paz se ha mantenido por largo plazo. Encuentra evidencia en la disminución de las tasas de muertes violentas por cada 100.000 habitantes, la eliminación de costumbres como el sacrificio humano, por supuesto,
La reducción de la violencia dirigida, como los linchamientos y el abuso conyugal, bueno, está ahí, a veces no es visible, pero sí realmente se trata de disminuir. Entonces, estos cambios vienen del surgimiento de los estados modernos, el comercio, una mayor igualdad de género, el cosmopolitismo y la razón, a pesar de los reveses a corto plazo de algunas guerras individuales. Ok, muy interesante. Independientemente de cómo se cuente, las guerras y los genocidios del siglo XX fueron de los más mortíferos de la historia. O sea, este punto es interesante. O sea, si tenemos armas que son más capaces y tienen capacidad de matar más personas, ¿cómo es que estamos siendo menos mortíferos a la hora de hacer una guerra? Entonces, realmente hay cifras que contradicen, hay pensamientos que contradicen la idea anterior, pero lo más interesante está en este cuadro que les tengo aquí, este caso, por ejemplo, que dice que, por ejemplo, y es la forma de analizar la cantidad de muertos o toda la acción en guerra, el crecimiento de la población, que no está totalmente relacionado con cuán violentos somos, significa que matar a más personas en términos absolutos aún puede equivaler a matar menos en términos relativos. Esto se explica muy fácilmente. Y el ejemplo es perfecto. Si 1 millón de británicos fueran asesinados en 1600, sería una tasa relativa mucho más alta. Sería una tasa sumamente alta porque habría poca población en esa época. Entonces, 1 millón sería un por ciento grande de la población. Sería una tasa mucho más alta que matar a 5 millones de británicos hoy en día, en que la población es evidentemente mucho más grande. Entonces, si usamos cifras relativas para hacer estos análisis, parece que nos estamos volviendo más pacíficos cuando de hecho hemos matado a 4 millones de personas más que lo que hicieron los británicos en 1600. O sea, realmente es un poco contradictorio, pero implica que a veces no estamos muy claros en las cosas que estamos diciendo o que se están diciendo en la prensa. Podríamos lograr la paz mundial. Y es que la paz mundial es un requisito indispensable para el desarrollo y para que nuestra especie pudiera llegar a ser multiplanetaria, interestelar, intergaláctica y todas esas cosas que quisiéramos que fuera, ¿verdad? Toda esa imagen que pensaban los escritores de ciencia ficción. Entonces, pues, se puede argumentar con más fuerza que nos estamos volviendo más pacíficos, pero no a largo plazo. Interesante. Los datos de los últimos 2 siglos son más sólidos y contienen evidencia de una disminución de las muertes en el campo de batalla desde alrededor de los años 50 y menos guerras entre grandes potencias desde 1600. Pero hay dudas sobre si se trata de una tendencia o simplemente de momentos cíclicos, o sea, de subidas y bajadas en los números. Entonces, ejemplos regionales, bueno, aquí hay varios. Los signos de mayor paz son más claros a nivel regional, o sea, a nivel regional se han logrado pacificar un poquitico más las cosas. Los conflictos violentos en el sudeste asiático han disminuido, al igual en América del Sur, aunque allí ha aumentado el crimen organizado violento, y por eso puse ese punto, porque realmente con el público que tenemos aquí. Pero es muy interesante el último punto. Europa Occidental ha experimentado una paz sin precedentes desde 1945. ¿Y cuándo se escribió ese último punto? En noviembre de 2021. ¿Recuerdan todos lo que pasó en febrero de 2022? O sea, 3 meses antes de que comenzara la guerra en Ucrania y que ha desestabilizado toda Europa, pues estábamos muy contentos porque Europa tenía una paz sin precedentes desde 1945. Entonces, aquí pongo un recuadro aquí a la derecha, una noticia cuando Biden dio la famosa declaración allá, creo que fue en Japón, diciendo que Estados Unidos defendería a Taiwán con armas, o sea, podría intervenir en un conflicto en el cual China tratara de invadir a Taiwán. O sea, y eso por supuesto, aquí dicen que en el sudeste asiático se habían disminuido significativamente los conflictos bélicos violentos, pues bueno, ahora estamos a punto de otro conflicto bélico comenzar en el sur de China, ¿no? Entonces, realmente, ¿hasta qué punto hemos logrado reducir con nuestra moderna civilización las guerras y todos los muertos y todos los sufrimientos que causan? Entonces, este es un dato sumamente curioso porque cuando se habla de muertos en los conflictos, que bueno, si supuestamente fuéramos más pacíficos, debiera haber menos muertos, menos conflictos y menos muertos. En el caso de la invasión rusa de Ucrania, podía condenar a una hambruna aguda a 500 millones de personas. ¿Por qué? Porque Ucrania, en una parte de Rusia, pero sobre todo Ucrania, alimentaba a una gran parte de la población del planeta Tierra que tiene problemas graves para conseguir alimentos, o sea, con el trigo particularmente. Entonces,
con este problema de una invasión programada por un hombre, ¿okay? Una invasión armada de un país diseñada por un jefe de Estado, va a causar una hambruna entre 500 millones de personas. ¿Cuántos pudieran morir allí? Bueno, no podemos tener idea, aún está el proceso. El proceso está en marcha todavía, disculpen, pero supongamos que solamente mueran 120, 200 millones de personas porque están en hambruna, y en África el problema está grave realmente. ¿Okay? Entonces, si eso sucediera, les puse este gráfico aquí que está sumamente interesante, donde están, aquí a la izquierda tienen los números de muertos en los conflictos y ahí abajo, bueno, en los años que ha ocurrido, ¿no? Y en el caso, el que mejor muertos ha puesto pues fue la Segunda Guerra Mundial, indudablemente, que anda, aquí la cifra anda por debajo, un poquitito por debajo de los 70 millones. Pero si realmente llevan a la hambruna a 500 millones de personas, este simple conflicto bélico entre dos naciones, entre Rusia y Ucrania, y que además de desestabilizar a Europa y al mundo, pues pudiera transformarse en el conflicto bélico más mortal, más mortífero de toda la historia, por el simple hecho de eliminar la fuente de alimentación para millones y millones de personas. ¿Okay? O sea, eso es un proceso que está en marcha ahora, hay que esperar a ver qué sucede, pero realmente la idea de que somos más pacíficos y de que estamos matando menos personas, pues bueno, habría que ver qué pasa en los próximos meses y en los próximos años con estos conflictos que están sucediendo ahora. Entonces, algo importante, hay una frase que dice, en la unión está la fuerza, y cuando uno ve las carreras políticas, estas luchas cuando hay elecciones, o las luchas que hay entre partidos en los países y entre las personas que son afiliadas o fanáticos de un partido o de otro, o ya sea incluso de partidos de fútbol, la capacidad para unirnos sería fundamental para poder avanzar en la sociedad, desarrollar la sociedad y resolver problemas. Entonces, cuando nos dividimos, eso empeora y se producen condiciones graves. Entonces, la capacidad para unirnos ahora, yo pienso que se ha reducido mucho. O sea, hay mucha división generada por motivos políticos, por motivos ideológicos, por motivos de todo tipo, incluyendo la pandemia. O sea, las personas que decían que había que ponerse máscara y los que decían que no debían ponerse máscara porque les afecta su libertad de respirar. Entonces, todo eso, incluyendo puntos que no son supuestamente políticos, están influyendo en nuestra sociedad. ¿Okay? Entonces, algo importante, y por eso pongo la noticia de la derecha, no nos hemos unido para combatir la pobreza. Y entonces, las acciones individuales, y eso quiero subrayarlo, o sea, puede haber una persona que done 70 millones, 100 millones, $1 billón para resolver el problema de la pobreza en el planeta, no se va a resolver. O sea, con acciones individuales no se resuelven los problemas. Es importante, sí, cada uno que apoya es importante, cada persona que apoya una causa buena, pero las acciones individuales no resuelven el problema. El problema se resuelve a nivel de personas que toman decisiones, de los que controlan los gobiernos, de los que controlan la economía, todas esas personas que a veces, como bien dije, por ejemplo, en el caso de la guerra en Ucrania, la decisión la tomó una persona. ¿Okay? Un buen ejemplo actual es la ISS, la Estación Espacial Internacional. No nos hemos unido. O sea, ese ejemplo de colaboración, que por cierto dejaron a China afuera, entre Rusia, Estados Unidos, Canadá, Europa, Japón, ahora está a punto de resquebrajarse este proyecto. ¿Okay? En medio de toda la guerra y todo eso, es posible que la ISS no sobreviva por mucho tiempo. Por lo tanto, pienso que no tenemos capacidad para unirnos. O sea, realmente es una conclusión difícil, pero es lo que se está viendo, es lo que está sucediendo en el mundo. Las fronteras artificiales, nos hemos acostumbrado de tal forma a ver el mapa del mundo con los bordes políticos que ya pensamos que es así, que no hay forma de cambiarlo, que así es como son las cosas y como tienen que seguir las cosas. Recuerden que la naturaleza no tiene frontera, o sea, el cambio climático, por ejemplo, un huracán, una tormenta, una inundación, no tiene frontera. ¿Okay? La politización, bueno, para que la inequidad está grave en el mundo. O sea, la diferencia entre el nivel de pobreza y los más ricos continúa aumentando y no es algo que parece que se vaya a arreglar. La falta de educación es algo que siempre toco. Es un problema grave. Hemos fallado totalmente en la educación de la humanidad en general. Necesitamos una agresión externa para unirnos.
Y esa es una razón por la que digo que no tenemos capacidad para unirnos, porque la única forma en que las personas se unen, y por ejemplo la Segunda Guerra Mundial fue un excelente ejemplo de eso, cuando se unieron fue porque Hitler estaba amenazando con matar a todo el mundo. Entonces, la única forma en que la Unión Soviética y Estados Unidos se unieron, y Europa, e Inglaterra, y bueno, se unieron, fue porque les estaban amenazando con la muerte y la destrucción. Entonces, ¿por qué eso no puede suceder en tiempos de paz? Es una pregunta interesante. Entonces, esta imagen famosa del futuro de la humanidad, les voy a decir dónde la saqué. Esta imagen proviene nada más y nada menos de una película llamada Idiocracia. Idiocracia. Idio de idiota. O sea, es la película que nos dice, y yo le sugiero a todo aquel que no la conozca o no la haya visto, que la vea. Es sumamente importante que vean esta película. Esto de una película pasó a ser prácticamente un documental. ¿Okay? Y era la idea, en los años 90, es una idea de cómo pudiera ser el futuro de la humanidad por el camino en que la humanidad iba. ¿Y qué es lo que muestra esta película? Bueno, yo les voy a poner algunas cosas, yo les sugiero que la vean. Eso era una comedia, supuestamente, pero bajo el estado actual de la humanidad, más bien sigue siendo una comedia porque nos vamos a reír, ¿okay? Y se van a reír, pero es un caso trágico, realmente, para los que nos dedicamos a este tema. Esta es la imagen de una ciudad bajo una idiocracia. O sea, imagínense los edificios amarrados con soga porque las personas no tienen capacidad de pensar, no tienen capacidad de reparar cosas, no saben. O sea, lo único que hacen es ver televisión todo el día, trabajan para comer algo, para poder sobrevivir un poco, y las ciudades andan al garete porque no hay nadie que tenga capacidad para gobernar, no hay quien tenga capacidad para arreglar las cosas y para decir, vamos a pensar, vamos a estudiar, vamos a hacer planes y vamos a hacer las cosas como debieran ser. Entonces, la tendencia que reflejaba esta película era hacia lo contrario, o sea, esto que vemos aquí. Esto sería una ciudad dentro de 500 años. ¿Okay? Y este es el gabinete del presidente, dentro del cual, y no sé por qué, me imagino que cuando yo mencione estos cargos, a ustedes puede ser que les traiga algo a la mente inmediatamente. Una de las ministras es una ex prostituta. Los otros, bueno, el ministro de Economía es un estúpido que se pasa la vida repitiendo el nombre de una compañía porque le pagan cada vez que dice el nombre. Y ese que está ahí atrás a la izquierda, el calvito, es un total energúmeno y es el ministro de Educación del país. O sea, y bueno, por supuesto, pienso que para los gobiernos actuales a veces puede ser que nos traiga algo de recuerdo. Y este señor es el presidente, el famoso presidente Camacho. Y el símbolo que está usando es el símbolo, bueno, de su campaña. Por supuesto, el que está de atrás con las ametralladoras es el ministro de Educación, ¿ok? O sea, esta película jamás se pensó que pudiera ser algo que vaticinaba el futuro. Y esta se hizo en los años 90, ¿ok? Y este señor que es el presidente Camacho, por supuesto, no tiene problema ninguno con llamar a atención en la reunión del Congreso con una ametralladora tirando unos cuantos tiros al aire. ¿Okay? O sea, no hemos llegado a ese caso todavía, pero hemos estado a punto. Creo que hemos estado a punto. Y este es el peor mensaje que nos da la película. O sea, la humanidad ha decaído a tal punto en el cual no tiene capacidad para producir alimentos, para mantenerse. Y no entiende por qué. Y bueno, la causa se los voy a dejar para aquellos que vean la película, pero realmente es importante que entiendan, que la vean. Yo la veo cada 6 meses o una vez al año por lo menos, porque realmente es importante para mí mantenerme enfocado en lo que dice. Este era el anuncio de la película. ¿Ok? Como pueden ver, no tiene nada que ver con el Atlas que todos conocemos de Leonardo da Vinci. Y este es el otro ejemplo. O sea, hay 2 películas importantísimas para ver en esta época. No mires arriba. Y esta es la famosa presidenta de los Estados Unidos. Sin comentarios, ¿no? O sea, para que no han visto la película, tienen que verla. Y también sucedió lo mismo. O sea, de película de ciencia ficción, entre comillas, pasó a ser un documental. Y bueno, el caso de los científicos advirtiendo y explicando en la sociedad, y no se les escucha y se les tira a broma. Y en ese proceso estamos. O sea, la pandemia fue un ejemplo perfecto, el cambio climático es otro, ya hay un montón de problemas que estamos teniendo en los cuales se están avisando, se están haciendo estudios y no se les está haciendo caso. Entonces aquí, bueno, dice claramente
que las personas en el poder son egoístas e incompetentes y son unas cuantas cosas más. O sea, eso ya lo sabemos. ¿Okay? Y el mensaje final de la película es, bueno, que vamos a morir todos si no hacemos caso a los científicos. Y bueno, imagínense, los científicos, una de las cosas que sí les critico es que no quieren ser presidentes, no quieren ser políticos. Yo entiendo las causas, ¿por qué? Porque los científicos quieren dedicarse a lo que sea, a lo que estudiaron, y porque además meterse en la política te enreda la vida en un montón de problemas en los cuales tú no quieres estar metido. Pero se nos está jugando el futuro de la humanidad en esto que estamos haciendo en estos momentos. Entonces, esto es algo que no quería dejar de tocar, el concepto de mover la responsabilidad de salvarnos hacia otras personas o a otros seres. O sea, en algunos casos, bueno, las personas piensan en los dioses como Júpiter, que puse aquí en este caso, por ejemplo, en Los Ángeles o en cualquier cosa que se nos pueda ocurrir que esté por encima de nosotros y que tenga la capacidad de salvarnos de los errores y las barbaridades que estamos haciendo. Y también los extraterrestres, por ejemplo. Hay personas que piensan, bueno, llamando a los extraterrestres para que vengan a solucionar los problemas que tenemos. Y por supuesto, los problemas que tenemos los creamos nosotros, tenemos que resolverlos nosotros, porque hasta ahora no hemos visto que nadie nos haya resuelto nuestros problemas. ¿Okay? El ser humano es un animal aún lleno de creencias de todo tipo y las pones por encima de la realidad. O sea, mientras pensemos que alguien va a venir a solucionar nuestros problemas, no vamos a solucionar nuestros problemas. Nosotros tenemos que aprender a ser responsables y ya es hora que la humanidad madure al respecto. Entonces, este es un artículo interesante que me encontré, que el título, bueno, tengo que admitir que tengo una opinión muy baja de los seres humanos. Y esto no se escribió este año ni el año pasado. Esto fue escrito nada más y nada menos por Santiago Ramón y Cajal, uno de los padres de la medicina, de la parte de la genética. Y este señor, en 1914, cuando comenzó la Primera Guerra Mundial, hizo este escrito, un poco deprimido, porque indudablemente pienso que eso era la sensación principal que tenía. Y decía, la horrenda guerra europea de 1914 fue para mi actividad científica un golpe muy duro. Alteró mi salud, ya algo trastornada, y enfrió por primera vez mi entusiasmo por la investigación. La tertulia de Cajal o círculo social de café estaba abrumada por el horror y la abominación, borrando las últimas reliquias de nuestro optimismo juvenil. Se suponía que la ciencia era universal, pero ahora, a medida que el correo se volvió poco confiable, se cortaron las líneas de telégrafo, se cavaron trincheras y las fronteras se cerraron casi constantemente. Los científicos ni siquiera podían compartir su trabajo internacionalmente. Y aquí estamos viendo uno de los efectos de la guerra y de las políticas de división que genera en la ciencia o también, bueno, en todo tipo de estudios que son importantes para la sociedad. Neil deGrasse Tyson ha dicho, y lo ha repetido muchas veces, que los humanos hemos perdido la capacidad de soñar. Y eso, soñar no quiere decir soñar con pajaritos, ¿no? Sino de soñar realmente con un futuro brillante y luchar para que eso se haga realidad. Pienso que ese es el mensaje que él está dando. Y la pregunta es, ¿cuándo y cómo perdimos esa capacidad de soñar? O sea, ¿qué pasó allí? ¿Qué ha sucedido con la humanidad que ha perdido esa capacidad? Entonces, ¿de qué pudiera estar orgullosa nuestra especie? ¿Hemos erradicado enfermedades? Algunas las hemos erradicado, aunque he visto que por ahí es un estatus un poco diluido, donde a veces regresan y depende de una vigilancia constante y son cosas que nos cuesta trabajo llevar a cabo. Contener una pandemia. Bueno, todos hemos vivido eso, ¿verdad? Sabemos que es bien difícil, no tanto por el hecho de que sea una pandemia, sino por el hecho de la resistencia que le ponen las personas a las curas, o sea, a las máscaras, a los pasos importantes en lo que es la salud, en la higiene y a las vacunas. O sea, algo que fue un avance en su momento, la vacuna fue algo que cambió la historia de la humanidad. En estos momentos es al revés, o sea, estamos en contra de las vacunas por la razón que sea. Inventamos razones de todo tipo porque realmente se han inventado. La tecnología, ¿estamos orgullosos de nuestra tecnología? Sí, por supuesto, yo estoy orgulloso de la tecnología, pero ¿hasta qué punto la tecnología nos puede resolver problemas cuando la sociedad no es capaz de aprovecharla o dirigirla adecuadamente? ¿Erradicar la pobreza? No hemos erradicado la pobreza, ni parece que la vayamos a erradicar. O sea, todo lo que vamos en el sentido contrario. En este caso tenemos a 500 millones de personas que posiblemente se vayan a morir de hambre por causa de los propios humanos, no por la naturaleza. Sentido. ¿Hemos eliminado las guerras? Bueno, vamos a esperar a ver un poquito más adelante, a ver qué pasa, a ver si, pero no lo creo. Eliminar el odio entre las personas. Uno de los bastiones
de la politización, que es el odio. Y las personas no se dan cuenta de eso. O sea, parte de la división y de todos los problemas que tenemos, incluyendo las guerras, parten del odio que se genera y que es capaz de ser generado por políticos o personas que están a nivel de ciertos cargos y que se contamina, ese odio se difumina y se comparte con el resto de la población tarde o temprano. Y la idea esa famosa de amarnos los unos a los otros, sí, yo sé que hay personas muy buenas, podemos ayudarnos entre vecinos de vez en cuando, pero eso a nivel planetario, yo estoy seguro que no lo estamos viendo, no lo estamos viendo. Yo sé, de aquí, ¿cuántos hay preocupados porque en Madagascar hay una hambruna donde la gente está comiendo hace más de un año, están comiendo langostas de esas que vuelan y no tienen casi ni agua para tomar? ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que pienso yo que viene para el futuro de la humanidad? Bueno, una conjunción de crisis, el cambio climático, también más conocido por calentamiento global, hambrunas, las hambrunas no solo relacionadas con la guerra de Ucrania, ¿ok? Ya las hambrunas esas estaban en camino también en otros lugares. Disrupción de la cadena alimentaria, eso viene, no solo por la contaminación con plástico de los mares, sino también por el plancton que está sufriendo problemas con el calentamiento global, la acidificación de los océanos, ¿okay? Subida del nivel del mar, acidificación de los océanos, que ya mencioné, migraciones masivas, contaminación de todo el planeta, que sabemos que lo estamos haciendo. De hecho, acaba de salir un estudio donde ya el plástico está dentro del cuerpo humano, o sea, en la sangre, en todos lados, tenemos microplásticos disueltos en todo el cuerpo, ¿okay? Incluyendo en los pulmones. O sea, cada vez que usted pone en la secadora a secar ropa, cuando usted quita esa pelusa que queda en el filtro de la secadora, gran parte de esa pelusa es plástico. Y ese polvito que sale, usted lo está respirando y se está metiendo plástico en los pulmones. El cálculo es que cada uno de nosotros está consumiendo diariamente el promedio de una tarjeta de crédito de plástico. ¿Ok? Ingestión de plásticos en la cadena alimenticia. Bueno, acabo de hablar de eso. Posible guerra nuclear. Bueno, se supone que habíamos pasado de eso, la gente se había olvidado un poco de esas cosas, pero eso ha sido una espada de Damocles que nunca se ha retirado. Y ahora está más presente que nunca. De nuevo, lamentablemente. Tenemos capacidad para desbaratar el planeta. Una guerra nuclear solamente entre India y Pakistán tuviera capacidad para crear un posible invierno nuclear en la parte norte del planeta. Entonces, eso está en discusión, yo sé, pero como nunca hemos hecho ese experimento, bueno, puede ser que alguien se decida hacerlo y ver qué sucede. Viene una crisis económica, sí, estamos en ella, ¿no? Pero ¿hasta qué punto se va a poner peor? Bueno, vamos a ver. Crisis de recursos y materias primas. Saben que hay una crisis de la arena. La arena. O sea, es increíble y eso no se menciona. Hay crisis de arena. No hay arena. No hay suficiente arena para toda la construcción que queremos hacer. Entonces, hay crisis de arena. Y por supuesto, la arena en las playas no sirve. Entonces, o sea, y por supuesto, cuando extraes arena, genera graves problemas ecológicos en la zona donde se hace. Pero como hay que extraer arena porque genera negocio y hay que seguir construyendo, pues bueno, seguimos creando los problemas. Hemos desperdiciado los recursos económicos en tiempos de bonanza en aumentar el bienestar de las sociedades más desarrolladas. O sea, en los tiempos, estamos hablando de años 80, quizás 90, que tuvimos para dinero y recursos económicos para derrochar. ¿Qué se dedicaron a hacer las personas y las sociedades? Bueno, pues a generar más ricos, a comprar más cosas, más consumismo, y a concentrar el capital en ciertos lugares, los bancos, por ejemplo, y los pobres se hicieron más pobres, y los que tenían hambre tuvieron más hambre, ¿verdad? No hemos resuelto esos problemas, aunque hayamos tenido recursos, ¿ok? Y ahora que tenemos menos recursos, porque hay un montón de problemas en el mundo ahora, por supuesto, ahora no los vamos a resolver. Entonces, ¿hay voluntad de resolver los problemas graves de la humanidad? No hemos dedicado esos recursos sobrantes para mejorar la sociedad en general, proteger la ecología del planeta. Se nos avecinan un conjunto de crisis que históricamente hemos ido retrasando y dejando para resolver en el futuro. Importante, tenemos la mala costumbre de dejarle todas las deudas a nuestros hijos. Y no estoy hablando de deudas económicas solamente. O sea, estamos hablando de deudas ecológicas, de deudas de todo tipo en el planeta, ¿ok? Que le estamos dejando un mundo malo a nuestros hijos. Y estamos dejando que ellos sean los que resuelvan el problema. ¿Okay? Hemos transferido la responsabilidad a nuestros hijos y nietos mientras disfrutamos de la destrucción del planeta, porque es lo que hemos hecho.
El ejemplo de eso, bueno, el seguro social, bolsas de valores que se basan en el crecimiento constante y en el consumo constante cada vez mayor de recursos del planeta. ¿Aumentará el sufrimiento a escala global? Bueno, eso es lo que parece. Eso es lo que parece, particularmente, no solo con las guerras y las cosas, sino también con el cambio climático, parece ser la principal razón de que esto vaya a ocurrir. Entonces, yo pongo este título en esta diapositiva, es decir, cuanto más sé, más deprimido me pongo. O sea, yo veo personas por ahí que pasan su vida sin leer noticias, sin ver noticias, sin actualizarse, preocupados solamente por el diario de lo que tienen que hacer, 2 o 3 cositas, y después llegan a su casa después del trabajo, se ponen a ver novelas o se ponen a ver cualquier cosa o a jugar Atari, a jugar jueguitos de video, lo que sea, y bueno, cada cual tiene derecho a hacer lo que quiera, pero es imprescindible que cada cual tenga responsabilidades con la sociedad, y no solo estoy hablando de trabajar y de no ser un delincuente, ¿ves? Estoy hablando de que es importante saber para la hora de votar tomar decisiones correctas, y parte de los problemas que tenemos ahora actualmente es que no se toman las decisiones correctas a la hora de votar. Entonces, las personas que sabemos lo que está sucediendo y que estamos lo más informados posible, pues nos deprimimos, porque realmente vemos que no funcionan las cosas. O sea, aunque querramos arreglar las cosas, no se arreglan, van para peor. Disculpen. Entonces, uno de los problemas que está ocurriendo, que ha ocurrido históricamente, pero que cada vez que hay una crisis empeora, el nacionalismo. O sea, el nacionalismo en cierta época, y aquí lo puse en la próxima, hay varios ejemplos aquí, está ocurriendo en Japón, en la India, ocurrió aquí en los Estados Unidos, en la India, en Narendra Modi. Yo tuve una experiencia personal porque conocí estudiantes jóvenes en la India que votaron por él, ¿ok? Y el hombre tiene tendencias dictatoriales a veces incluso, o sea, ha hecho ciertas cosas allí que hay que leerla para ver lo que ha hecho. En Italia, en Alemania hay tendencias fascistas de nuevo renaciendo. O sea, hay toda una serie de problemas que están ocurriendo que no nos dejan concentrarnos en lo que necesitamos hacer para resolver los problemas. Una parte importante de este proceso nacionalista suele excluir a grupos de personas que viven en el país, más conocido por etnonacionalismo, o sea, decir que ciertos grupos de personas que están dentro del país son culpables de ciertas cosas. Entonces, eso genera divisiones, y aquella famosa frase de en la unión está la fuerza, pues bueno, eso divide los países y los perjudica. Fascinación por los muros fronterizos, bueno, ya, bueno, ¿para qué? Durante la Revolución Industrial, y vean los orígenes de esto, se hizo evidente que los aspectos de una identidad compartida, como la alfabetización compartida en un solo idioma, serían importantes para el éxito de una nación. Y ahí comenzaron, o sea, hasta qué punto el desarrollo de la tecnología, de la industrialización, ha creado las bases de los problemas que tenemos actualmente. ¿Okay? Entonces, comparo estas dos cosas porque me gusta decir esto: toda nuestra misión en la Tierra como especie ha sido transformar y degradar materias primas, recursos y minerales para generar basura. O sea, todo lo que nosotros usamos, el tiempo que lo usemos, termina siendo basura, ¿verdad? Y eso inicialmente era una materia prima, que por supuesto a la vez que se consume es algo que deja de existir en el planeta como materia prima. Así que les estamos una vez más arrancando a nuestros hijos las posibilidades de tener ciertas cosas que nosotros estamos despilfarrando en estos momentos. Y ahí hay algunos datos interesantes sobre cuánto se consume, pero yo sé que todos lo deben saber, ¿verdad? La famosa economía circular no se ve, eso no va a suceder. O sea, es la esperanza, es lo que debiera ser, es como debiera funcionar la humanidad, pero yo no lo veo que vaya a suceder por ahora. Entonces, regresamos a una de las preguntas iniciales. ¿Ha superado la humanidad el gran filtro? ¿Cuál pudiera ser el gran filtro? Si observamos cuidadosamente la actual situación de la humanidad, si miramos al futuro que luce y que estamos seguros que va a tener la humanidad, el gran filtro pudiera ser nada más y nada menos que nosotros mismos. O sea, nuestra mente primitiva, nuestra tendencia a sostener y amplificar la ignorancia, a descuidar los problemas más importantes, a cambio de enfocarnos en entretenernos y consumir lo que tengamos a mano, o en priorizar el yo por encima del nosotros. O sea, lo que se conoce como egoísmo. Esos problemas son parte importante de los problemas que tenemos. Y mientras eso no se resuelva, y para eso la única forma de resolver eso es mediante la educación, mientras el egoísmo y toda esta serie de cosas no se resuelvan, vamos a continuar en el mismo camino. Entonces,
el gran filtro pudiera ser, bueno, nuestra propia estupidez. ¿Recuerdan la frase de Albert Einstein? Si expandimos el resultado que vemos en la sociedad humana al universo, ¿qué sucede? O sea, si todas las civilizaciones que surgieran en el universo funcionaran igual que lo estamos haciendo nosotros, ¿cuáles serían los resultados? ¿Qué veríamos en el universo? La paradoja de Fermi. No veríamos nada, porque a nosotros, ¿quiénes nos van a ver? O sea, nuestra esfera de alcance con las señales de radio que hemos lanzado desde que comenzó la radio, ¿cuánto es? ¿100 años luz? ¿150 años luz? O sea, prácticamente es nada. Eso no es nada en el universo. ¿Okay? Así que para los efectos del universo nosotros no existimos. Para cualquier otra civilización que esté relativamente lejos, nosotros no existimos. Y por el camino que vamos, bueno, ¿cuánto vamos a durar? Entonces, no habrá contactos ni supercivilizaciones ni superdioses que nos salven. O sea, nadie sabe lo que nos está pasando aquí si es que existe aquí. Así que lo que hay que hacerlo aquí, tenemos que hacerlo nosotros. Estamos solos en el universo porque, sea por lo que sea, porque no hay más nadie, o porque está muy lejos, o porque llegamos tarde a la fiesta, o sea, porque las supercivilizaciones existieron antes que llegáramos nosotros, o porque se han destruido en guerras nucleares, o porque han calentado su atmósfera, o porque han sido aniquiladas por asteroides, por una pandemia, o por aberraciones de tecnología genética, o liquidados por una inteligencia artificial. Estamos solos porque nosotros estamos demostrando con el camino que llevamos qué pudiera suceder con ellos también. ¿Okay? Nosotros estamos dando la respuesta a la paradoja de Fermi. No vemos a nadie porque todos hacen lo que estamos haciendo. ¿Okay? Entonces, aún así, un extraterrestre, ¿qué pensaría un extraterrestre que llegara a la Tierra justo en el momento que estuviéramos lanzando una guerra nuclear a gran escala? Que viera esa imagen, los hongos surgiendo sobre la atmósfera, los hongos nucleares. ¿Qué diría el extraterrestre? ¿Qué planeta más interesante, verdad? Pero bueno, lamentablemente sería una situación muy triste y estamos en esa situación desde que comenzamos la carrera nuclear. ¿Okay? Ese es un ejemplo típico. Entonces, al final, si reflejamos todo lo que vemos en la humanidad y lo llevamos a nivel de universo, podemos pensar que al universo al final les importa 3 pepinos la vida. O sea, nosotros estamos en una esquinita, en un granito de polvo del universo y lo que sucede aquí es cuestión nuestra. Al universo al final, la inteligencia le importa también 3 pepinos. O sea, también está en una esquinita, en un granito de polvo y todo lo que suceda. Recuerden la imagen aquella de la sonda, la foto que tomó Carl Sagan, que viró la sonda Voyager hacia la Tierra y tomó aquel famoso puntito azul que casi ni se ve y que decía, bueno, allí pasa todo lo que ha sucedido en la humanidad. Pues bueno, fuera de eso, fuera de ese puntito azul, a nadie le importa lo que sucede en la humanidad. Estamos a merced, por tanto, de la casualidad, de las leyes del universo, de nuestras propias decisiones, de la capacidad que tengamos para superar nuestra ignorancia y de cuán capaces seamos de usar nuestra inteligencia para sobrevivir, pero no como individuos, sino como especie. Y esa es la parte importante. O sea, cuando dejemos de pensar como individuos y comencemos a pensar como especie, pudiera ser que comencemos a ir en un camino constante hacia un mejoramiento de la humanidad. Entonces, ¿qué nos quedaría por hacer? Bueno, a lo mejor sentarnos a observar. ¿Recuerdan el final de la película No mirar arriba? No mires arriba. El final de la película es que se desbarata el planeta. Vamos a sentarnos a esperar en el gran teatro de las cosas que suceden en nuestro planeta, a esperar a que se destruya todo. Entonces, tengo aquí algunas frases. Déjenme tomar un poquitico de agua para terminar. Solo 2 cosas son infinitas: el universo y la estupidez humana. Y por supuesto, es importante aclarar que de lo primero no estaba tan seguro, ¿verdad? Albert Einstein. Somos la forma que tiene el universo de conocerse a sí mismo. Esta frase yo la usaba mucho en mi charla. Y no sé, en la actualidad no sé cuán real es. O sea, ¿qué sentido tiene que el universo necesite de la inteligencia humana para conocerse a sí mismo si nosotros estamos a punto de desbaratar el planeta? O sea, todo ese conocimiento que tenemos, ¿a dónde va a ir? Se va a aprovechar, lo van a poder usar las generaciones que vengan en el futuro, lo van a poder usar cualquier otra civilización que sea parte del universo y que en algún momento llegara aquí y encontrar los restos de una civilización. ¿Qué sucedería con todo el conocimiento que hemos acumulado? ¿Se perdería? ¿Tiene el universo un propósito? Yo no estoy tan seguro, ni de deGrasse Tyson. Cuanto más comprensible parece el universo, tanto más sin sentido parece también. Las cosas no tienen un propósito, como si el universo fuera una máquina, donde cada parte tiene una función útil. ¿Cuál es la función de una galaxia?
No sé si nuestra vida tiene un propósito y no veo que tenga importancia. Lo que importa es que formamos parte, como un hilo en la ropa o un saltamontes en el campo, existe y existimos. Lo que hacemos es como el viento soplando en la hierba. Todos estamos en la cuneta, pero algunos de nosotros estamos mirando las estrellas. Y eso por lo menos es una frase bonita para nosotros que nos dedicamos a este tema. A veces pienso que la prueba más fehaciente de que existe vida inteligente en el universo es que nadie ha intentado contactar con nosotros. Interesante. Mira las estrellas y no a tus pies. Intenta entender qué es lo que ves y pregúntate qué es lo que hace que el universo exista. Ten curiosidad. Somos una imposibilidad en un universo imposible. El universo tiene un sentido de la ironía y algunas veces nos recuerda lo cruel que puede llegar a ser. Sí. Debes de aprender a cargar el universo o a ser aplastado por este. Y lo único, y esto es de una celebridad de la televisión de aquí, pero es interesante, lo único que me asusta más que los extraterrestres es la idea de que no existan. No podemos ser lo mejor que la creación tiene para ofrecer. Rezo porque no seamos todo lo que existe, porque si sí, estamos en grandes problemas. Ellen DeGeneres. Entonces, bueno, ¿qué nos quedaría por esperar? Quizás para el 2505, ¿qué pudiera quedarnos por esperar? Tengo un video ahí preparado, no sé si da tiempo, voy a dejar de compartir porque, bueno, ¿qué podemos esperar para el 2505? Y el final de eso, déjenme ver si puedo compartirlo un momentico, rápidamente. Les voy a poner un fragmento de la película Idiocracia, que es el momento más importante de la historia en el año 2505. Y es la gran avalancha, vamos a ver si me deja, la gran avalancha de basura del 2505. Leading to the great garbage avalanche of 2505, which would set in motion the events that would change the world forever. Bueno, pues hasta aquí la charla. Como les digo, bueno, como dije en el título, al final mi idea del universo ya no es la que yo tenía cuando era joven, o en los años 80 o en los años 90. Es un poco deprimente y lamentablemente comunico ese sentimiento que tengo porque lo que veo es que el universo, realmente el universo no es lo que yo pensaba. Bien, buenas noches. Bueno, gracias, Carlos, por tu interesante charla. Vamos a pasar ahora a las preguntas, a ver si es que las hay. Aquí han dejado varios mensajes en el chat. Quien desee, por favor, hacer una pregunta de manera verbal, hay una opción allí donde dice reacciones abajo y se pone levantar la mano y automáticamente le activamos el micrófono. Mientras tanto, vamos a leer todos los mensajes que han dejado aquí en el chat. Bueno, primero saludos. Alan Carciente saluda desde Caracas, Venezuela. Claudia Estrella Prieto desde Riviera, Uruguay. Guillermo Reiter desde Entre Ríos. Jorge Coblan desde el CODE Santa Fe. Alberto Anunciato desde Paraná, Argentina. Sebastián Cruz desde Caracas. Acá Alan Carciente ha dejado un par de comentarios. Cuentos rusos de ciencia ficción es excelente. Bueno, sí, hay varios cuentos, ¿no? Rusos. A ver, Sebastián Cruz. Una civilización en un planeta que perteneciera a un cúmulo estelar no tendría mucho desarrollo en astronomía, debido a que no cuenta con visión de cielo profundo. ¿Qué te parece, Carlos, con respecto a este comentario? Sí, sí, totalmente de acuerdo. O sea, realmente yo uno de los puntos que quería destacar, o sea, de acuerdo a la posición que tú tengas en el universo, será la idea que tú tengas sobre él. Recordemos que Hubble fue el que cambió en 1925 la idea de que vivíamos en un universo que era nuestra galaxia. Entonces, cuando comenzó a hacer mediciones en lo que era la nebulosa Andrómeda en esa época, fue que se dio cuenta de que nuestro universo
era más grande. Y de momento, con ese descubrimiento, con las cefeidas en la galaxia de Andrómeda, fue que el universo creció de momento a una magnitud increíble, ¿no? Entonces, realmente, ¿cuán diferentes pueden ser las ideas de cada civilización de acuerdo a la posición que tengan? Bueno, es interesante, pero eso realza mucho más lo que estoy diciendo, o sea, de que es muy difícil que una civilización interactúe con otra y mucho menos vaya a salvar a nadie. O sea, los problemas que tú tienes en tu lugar, tú tienes tus propios problemas, y lo que vemos en la civilización humana, si lo ampliamos, como dije, al universo, cada cual resuelve los problemas en su casa como puede, ¿no? Bien, aquí Carlos Andrade comenta, saludos desde Ecuador. Con respecto, pregunto, con el asunto de la desclasificación de lo relacionado con los ovnis, ¿qué podría pasar si existiera de verdad vida extraterrestre? Israel se basa en un creador, igualmente los musulmanes y todo el mundo. Bueno, esa es la pregunta de siempre, ¿no? ¿Qué pasaría si realmente existieran o no los extraterrestres? A ver, Sí. ¿qué comentario con respecto a esto, ¿no? Bueno, ese famoso, bueno, de hecho me han molestado cantidad en programas de radio preguntando sobre la famosa sesión en el Congreso, y en el Congreso lo que se dijo fue, nada, que era un problema de seguridad nacional que se iba a investigar porque es un interés de seguridad nacional, porque por supuesto la función fundamental de un gobierno es mantener el control sobre su territorio, sobre su espacio aéreo y sobre el espacio naval que tenga. Entonces, si tienes un objeto que no sabes qué cosa es, si se burla de los radares, si se burla de tus armas y de tu capacidad de observación y anda por tu espacio aéreo haciendo lo que le da la gana, eso es una debilidad del gobierno, ¿okay? Está irrumpiendo en tu seguridad nacional, está burlando de ti prácticamente. Entonces, por supuesto que tiene que ser una preocupación. De hecho, es sorprendente, aunque lo han hecho anteriormente, pero que no se hubiera hecho esto anteriormente, de forma abierta, ¿no? Pero hasta ahora, yo no he visto un caso que sea realmente, o sea, hay casos de todo tipo, hay historias de todo tipo, lo sé, yo investigué en un tiempo siendo joven y he visto cosas raras, muy raras, pero realmente no hay una prueba de que sean extraterrestres, o sea, y explicaciones pueden haber muchas, o sea, incluso una de las más posibles que pudiera ser con los pies bien puestos en la tierra es que si realmente hay seres detrás de lo que se está viendo, pues serían probablemente humanos del futuro con una máquina en el tiempo regresando a los historiadores del futuro, ¿no? A hacer estudios en el pasado, que sería nuestro presente. Y entonces, por esa misma razón, no quisieran intervenir y toda esa serie de cosas. Pero bueno, eso es un tema para una charla y termina siempre en discusiones porque todo el mundo tiene sus opiniones al respecto. Y hasta cierto punto, en ciertos círculos se ha transformado a veces casi en una religión. Y una de las razones por las que yo dejé de investigar al respecto fue porque donde quiera que tú llegabas, las personas que se dedicaban realmente a investigar o aquellos que seguían el tema, la única discusión que había era sobre quién tenía la razón. O sea, yo tengo la razón y tú no. Y realmente la cosa era imponer las ideas que tenía cada uno, y desde ese punto de vista a mí no me interesaba continuar investigando. Pero sí, realmente allí se mezcla todo, incluso en el comentario que pone sobre el asunto de los dioses y esas cosas. Bueno, las creencias, como bien dije, las creencias siempre han existido en la humanidad. Todos somos proclives a creer en algo, sea lo que sea, en algún momento, bajo determinadas razones, por ejemplo, y es difícil. Es difícil. Hay casos de científicos, muchos científicos que tienen su religión y ponen la ciencia aparte y mantienen las cosas independientes, ¿no? Pero realmente es muy difícil, y ese es uno de los problemas que pienso que tiene la especie humana. O sea, que no podemos evitar separar, o sea, no logramos separar las creencias de los hechos que suceden. Entonces, las decisiones que tomamos a la hora de resolver los problemas reales que tenemos están muy influenciadas por creencias, no estoy hablando solamente de creencias religiosas, sino de todo tipo, ¿okay? Que influyen en las decisiones, ya sea políticas, económicas, todo eso, terminan influenciando en la sociedad. Y esa es una de las partes de los problemas que tenemos. O sea, realmente, y uno de los ejemplos clásicos de eso es la politización de cuestiones como la pandemia. ¿Okay? Bien. Acá, me parece que Milton está levantando la mano. ¿Puede hacerme una señal? ¿Sí? A ver, ya, a ver, para activar el micrófono. A ver, Milton, active su micrófono, por favor.
No, no se escucha. Ahora está muteado. A ver, vamos a ver acá. Ya, a ver, nuevamente. A ver, por favor, si puede activar el audio. Sí, tiene que activar el audio desde allí. Ya, bueno, a ver, vamos a regresar en un rato conmigo. Ya vamos a continuar con las demás preguntas. A ver, acá. Ujú. Marcelo Guarda, la tecnología está avanzando de forma exponencial, pero últimamente su desarrollo está más enfocado a aplicarlo en armamentos. Sí, bueno, el comentario. Alan Carciente dice, yo recomendaría un libro llamado París en el siglo XX, escrito entre 1861 y 1862. Allí anticipa cómo va a ser París en 1961. Fue publicado en 1994. Este creo que es un libro de Verne que salió después de muchos años, ¿no? Una frase en donde todo el mundo sabe. Una frase es donde todo el mundo sabía, ya nadie leía. Anticipa bibliotecas vacías, como está pasando ahora. Otra frase, a nadie le interesa nada. Vehículos de combustible, rascacielos de vidrio, etc. Su autor, Julio Verne. ¿Tienes alguna referencia de o un comentario con respecto de Carlos? No, no conocía el libro, gracias por, o sea, yo he leído unas cuantas obras de Julio Verne, pero, o sea, incluso una que era bastante desconocida que se llamaba Ante la bandera. Pero esta no la conocía, voy a buscarla porque va a ser interesante comparar, ¿no? Qué idea, realmente este era un visionario, este hombre era un genio realmente. Y con respecto a lo que dice Marcelo, no solo la tecnología avanza de forma exponencial, o sea, la población, la economía, todo aquí, el consumo de materiales, de materias primas, de materiales y de recursos, todo avanza de forma exponencial. Entonces, ese es uno de los problemas que tenemos. O sea, nuestro planeta es limitado, es finito, y estamos consumiendo sus recursos de forma exponencial. Bien, a ver, quiero ordenar una cosa aquí, a ver, por favor. A ver, acá. Un momento. Un momento, por favor. Un momento. Ya, a ver. Ya, vamos a regresar aquí a las preguntas. A ver. Un momento, por favor. A ver. Un momento, a ver. A ver, por favor, vamos a ordenarnos. Está hablando la persona, el expositor, por favor, no intenten compartir nada, por favor, porque lo voy a bloquear. Dejen su comentario allí en el chat o activen la opción de levantar la mano, por favor. ¿Ya? Vamos a dejar de compartir, a ver. Nuevamente, a ver. Ya. A ver. Ya, a ver. A ver, Milton, por favor. Tiene que activar su audio. Ya está habilitado, pero tiene que activar el audio. Acá le he mandado justo la opción para activar audio. Pero parece que hubiera problemas ahí con el micrófono, que no se puede activar.
Bueno, a ver, vamos a tomarnos un tiempo, ¿ya? Para continuar con las preguntas, por favor, a ver. Ya, vamos a ver, acá. A ver, ya. Alan Carciente también dice otro libro llamado El avance del mar, escrito en 1905 por Verne, anticipa el aumento del nivel del mar. Marcelo Guarda, tiene que haber un cambio radical en el comportamiento de los seres humanos. Alan Carciente comenta, no hay vida fuera de la Tierra, solamente aquí. Bueno, Paul Calderón, el universo es indiferente a nuestras acciones. En verdad debemos preocuparnos por nuestro impacto, si igual el universo borra cualquier señal de nuestra existencia. A ver, el universo es indiferente a nuestras acciones. En verdad debemos preocuparnos por nuestro impacto. Si igual el universo borra cualquier señal de nuestra existencia. A ver, ¿algún comentario tienes con respecto, Carlos, por favor? Sí, bueno, básicamente tiene que, o sea, es algo de lo que estaba hablando aquí, o sea, realmente el universo, y es lo que me empieza a lucir, o sea, el universo, esa famosa frase de que nosotros somos la forma que tiene el universo de conocerse a sí mismo, ese tipo de frases que lucen muy optimistas son muy buenas para una charla, son excelentes para enganchar al público y para sorprender con la opinión. Pero realmente ahora, mirando bajo todas las cosas que están ocurriendo, realmente, por eso preguntaba, o sea, ¿qué sentido tiene conocer tanto del universo si ese conocimiento se pudiera perder al final? Entonces, son preguntas filosóficas, son preguntas que nos llevan a pensar un montón de cosas y que a lo mejor no tienen respuesta. Pero realmente, o sea, realmente el universo, y por eso le puse ese título a la charla, o sea, realmente la pregunta es qué nosotros hacemos aquí y cómo podemos hacer que nuestra civilización perdure. Entonces, por supuesto, no es solo la civilización. Cuando hablo en la charla, hablo del planeta en general, o sea, de la biología, de la ecología, de la biosfera, de todo, porque nosotros no somos una entidad única, nosotros no podemos sobrevivir sin la biosfera. Entonces, es importante, y en eso sí quiero insistir, o sea, nuestro planeta es tan valioso que quizás sea el único punto en el universo donde haya vida, al menos a que nosotros conozcamos. Eso nos debiera dar más fuerza para preservar mucho más el planeta y todo lo que existe en él. Entonces, hasta ahora, el comportamiento de la humanidad, y yo sé que es normal de cualquier tipo de vida, consumir todos los recursos para multiplicar una especie. ¿Okay? Eso es lo que hemos estado haciendo nosotros. Hemos multiplicado la especie todo posible basado en los recursos que tenemos a disposición en el planeta Tierra. Pero nuestra inteligencia debiera ser suficiente, y estamos hablando de la inteligencia no a nivel de personas, sino a nivel de humanidad, de civilización, debiera ser suficiente para reconocer eso y poder controlar un poco el consumo y lograr no solo eliminar la pobreza en 300 puntos, ajustar un poco para que todos puedan sobrevivir en unas condiciones aceptables y proteger la vida en la Tierra. Y tratar entonces de nosotros concentrarnos, una vez que se resuelva ese problema, concentrarnos en desarrollar los viajes interplanetarios, comenzar a establecer colonias en otros lugares y entonces saltar eso que pudiera ser el famoso gran filtro, ese punto, salir del planeta pudiera ser el gran filtro, superar el límite de la atmósfera y poder establecernos en otros lugares y hacer, como dice Elon Musk, o sea, tener un punto de salvación, ¿no? un repuesto, la humanidad 2.0. Entonces, realmente es importante que donde quiera que hablemos, subrayar, lo importante no es el yo, y yo sé que cada cual trata de sobrevivir como puede, porque es importante sobrevivir, ok, de acuerdo, pero es muy importante el nosotros, y eso hay que subrayarlo en las escuelas, en la televisión, en donde quiera que se hable al respecto. Bien, acá también, bueno, Ricardo Sánchez manda saludos, Claudia Estrella también manda saludos, de Riviera, Uruguay. Y Claudia Estrella, a ver, un momento. Ya, vamos, a ver, antes de pasar a los créditos finales, ya, a ver, Milton, hace rato que está levantando la mano, pero no podemos activar el micrófono. Ahorita está libre el micrófono, a ver si
puede por favor activar su micrófono para que no se quede sin preguntar o sin comentar. Si no puede, que lo haga por el chat. Claro, sí. o si no por escrito, por último, ahí en el chat podría dejar su mensaje y lo leemos por acá. Porque en este momento no hay restricción con respecto a los micrófonos. Le pasé un messenger a Milton para que active pero se ve que no lo ha leído. No debe tener práctica con Zoom, seguramente. Vamos o a ver con las si, charlas virtuales. porque desde acá yo no le puedo activar el micrófono, ¿no? Ya le he dado, digamos, pase para que pueda activar el micrófono, pero nada. Bueno, a ver, mientras Milton activa su micrófono, vamos a los créditos finales. A ver. Ajá. Bien. Ya. Bueno, como siempre, un agradecimiento aquí al expositor Carlos Heredero que hemos tenido el día de hoy. Y vamos a la parte final de esta charla. También agradecemos a nuestro amigo Juan Carlos Flores, director de la página Rastros de Guerra, que como siempre los invito todas las semanas a suscribirse, a ver sus videos y a ponerle un me gusta. Les voy a mostrar el canal en YouTube de Juan Carlos en unos momentos. Y también acá extendemos este diploma de participación a Carlos Heredero por su presencia esta noche y un agradecimiento para todos, de parte de todos para Carlos. Carlos, unos comentarios, por favor. Te vamos a mandar este diploma a tu correo. Muchas gracias, muy bonito y se aprecia muchísimo. Realmente, como dije al inicio, siempre ha sido un placer compartir con ustedes acá, dar las ideas que uno tiene, particularmente en este tipo de charlas que trato de comunicar las ideas que tengo, que más me preocupan en el momento, y aprecio mucho compartir este espacio con todos ustedes. Muchas gracias. Gracias. A ver. Quienes deseen un certificado de participación en esta charla pueden escribir a charlas.liada@gmail.com dando su nombre y le vamos a enviar por correo un certificado de asistencia. Estamos un poco estamos atrasados, no voy a decir que estamos un poco, estamos atrasados con la entrega de diplomas, pero por favor no se molesten, tengan un poquito de paciencia. De esta semana no pasamos y ya todos van a tener su diploma. Y también esta charla llega gracias al trabajo del equipo de Charlas Liada, compuesto por el profesor Jorge Coglan y Manuel Rojas. Vamos a ordenarnos acá porque veo que por ahí se está filtrando unos sonidos extraños. A ver, por favor, los que no estén hablando, apaguen su micrófono para poder continuar con tranquilidad. Ya, vamos a seguir entonces. Ya, listo. Entonces cerramos esta. Pasamos a la web de la revista Universo. Bueno, solamente comentarles que la revista Universo de la Aliada ha salido ya hace algunas semanas y vamos por el número 66. Se puede descargar libremente desde la web de la Aliada y allí encontrarán también los números anteriores y por supuesto también van a encontrar los requisitos, se van abajo al final, y van a encontrar los requisitos para poder publicar en Universo sus trabajos, sus artículos, sus fotos astronómicas, cualquier material que ustedes deseen enviar, bueno, y obviamente tenga contenido astronómico, será publicado. Aquí está el último número, les doy un adelanto para que ustedes puedan revisarlo. A ver, vamos a ampliarlo un poco. Bueno, ahí hay varios artículos, así que tienen ustedes bastante material allí, si descargan la revista Universo, y se agradecerá que lo puedan difundir. También esta charla está siendo grabada y va a ser subida a nuestro canal Liada TV de YouTube en unas horas, y allí también van a encontrar las demás charlas, las anteriores. Ya nos vamos por el tercer año, estamos en el tercer año de este ciclo de charlas Liada, así que pueden ustedes ahí encontrar las anteriores. Si se pierden alguna, de repente han llegado tarde, ahí van a encontrar las anteriores charlas. Invitados también para que ingresen a la página de YouTube de Rastros de Guerra y vean sus videos. Rastros de Guerra es una página de un buen amigo mío, Juan Carlos Flores, compatriota mío, historiador,
que su página trata de historia militar peruana y sudamericana en general, porque acá en Sudamérica hemos tenido una historia en común, ¿no? La independencia y todo eso. Así que aquí van a encontrar videos cortos, ¿no? Donde bastante instructivos, ¿no? Así que pueden ustedes ingresar allí, ¿no? Y ponerle un me gusta. Y por supuesto que también les recomiendo que estén al tanto y que visiten la página de la sección Estrellas Variables del CODE y de la Aliada, que estamos trabajando en conjunto ya desde un buen tiempo y se ha convertido en una de las páginas, en una de las secciones más activas de la Aliada. Así que felicitaciones a quienes integran esta sección y por favor estén al tanto. Ahí ellos publican un boletín de Estrellas Variables, un boletín propio. Aparte de la revista Universo de la Aliada, ellos tienen su propio boletín gratuito, tienen un grupo de WhatsApp, tienen un sistema de alerta variables también, con noticias así de último minuto sobre variables, y hay varias campañas de observación de variables también que para los observadores que tengan binoculares, telescopios, pueden participar, ¿no? Así que estamos recibiendo estimas y participaciones de variables desde varias partes. Bien, a ver, vamos a ver nuevamente. Si ahora sí Milton nos puede hablar finalmente. A ver, acá hay algo, vamos a ver. Bueno, gracias Marcelo, saludos, manda. Carlos Heredero, Carlos Andrade, saludos. Gracias Carlos Heredero y muy acertado el anfitrión por invitar a este científico divulgador recién sellado. Ahorita no hay, está todo micrófonos libres en este momento. Vamos a ver si Milton puede por fin hablar, que no lo puede, ya va a terminar la charla y no lo podemos escuchar ahora. Parece que ha habido un problema con el audio de Milton, que no lo podemos escuchar. Bueno, aquí en la sección chat pueden dejar cualquier comentario, o si no, al momento que subamos la charla a YouTube, también pueden allí dejar los comentarios que tengan, y por supuesto que Carlos, que va a ver ahí los comentarios, podría también tener respuestas a los comentarios que hagan, ¿no? Así que, bueno, un agradecimiento a todos los presentes. Muchas gracias, amigos. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, Jorge. Saludos a todos y nos vemos la próxima semana a la misma hora en la siguiente charla aliada. Gracias a todos. Saludos y nos vemos. Chao, chao. Chao. Gracias. Chao. Gracias, Carlos. Muy bien. Gracias. Chao.